Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. La constancia. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por continuar en sintonía de Hechos AM de Canal 12. Rosalío Toche Zabaleta, presidente de la Corte de Cuentas de la República, se encuentra con nosotros para hablar sobre los casos, los hallazgos, si usted quiere llamarles, si usted quiere ponerles amaños, póngales amaños, esto habrá que demostrarlo, la Fiscalía tendrá que hacer sus investigaciones, pero ¿cuál es el caso? Que nuevamente la Corte de Cuentas de la República ha puesto el dedo en la llaga y ha encontrado que el Estado perdió 120 millones de dólares por expedientes engavetados, estos expedientes que muchos de ellos ya han prescrito, que ya no pueden ser investigados, pero es importante que la gente, la población tenga transparencia, conozca cuáles fueron los casos que ya no se pueden investigar, pero que al fin y al cabo son casos que debieron ser investigados en su momento y que administraciones anteriores no lo hicieron. Al contrario, lo que hicieron es engavetarlos para que no procediera o que no siguiera el debido proceso, como lo dicen los abogados. Bienvenido. Claro. Don Rosalío, muchas gracias por estar con nosotros. A usted por invitarme y por darme la oportunidad también de presentarme ante su audiencia. Muy fiel, por cierto, a usted y yo también. Muchas gracias, don Rosalío. Un gusto conversar con usted esta mañana. Han sido días difíciles, ¿no? Desde la llegada a la Corte de Cuentas de la República, difíciles, digo, en términos de que cuando se asume la responsabilidad de estar al frente de una institución y de hacerlo realmente transparente y con la fortaleza que se requiere hacerlo en una institución como esta, no es fácil. Usted debe estar está sin duda en el ojo del huracán. Para muchos usted es una persona muy valiente, pero para otros es una persona despreciable, supongo yo, ¿no? A aquellos que está mencionando en este momento usted, aquellos que les está sacando los casos, los expedientes secretos engavetados, me imagino que no están muy contentos. Indudablemente, hoy mi mamá se ha hecho bien famosa, pero sin embargo, fíjese que yo debo aclarar algo muy importante y que yo lo dije desde el primer día, que di a conocer los primeros 5 millones y 17 millones, que los 138 y 117 expedientes que estaban en un lugar determinado. ¿Estaban en un rincón así literalmente? Sí, ¿en una gaveta abandonada? Estaban como depositados transitoriamente bajo, digamos, esa responsabilidad de traerlos nuevamente para conocerlos. Sí, sí. Pero antes de quizás de hacerle una exposición de motivos al respecto, contarle que yo desde el principio he dicho que esos expedientes nunca fueron notificados a las partes. Pero también es cierto que la Corte de Cuentas o los funcionarios de la Corte de Cuentas nunca lo llevaron a discusión y nunca se los dieron a conocer a las personas que estaban en ese momento como ministros, viceministros, directores de las instituciones que se mencionan. Es decir, que nunca le dieron trámite a nada de eso. Ahí estaban y es porque realmente lo que sucede, y es donde se origina el problema, que declaran en el 2002, declaran inconstitucional una dirección de responsabilidades en donde el presidente actúa como juez y parte. Y en ese el presidente de la Corte de Cuentas. Sí, correcto, porque él era juez y parte, ponía las multas, ponía, bueno, todo el procedimiento prácticamente en él cabía, pero era la ley de esa época, no es porque lo hacía deliberadamente. Bueno, viene la Asamblea Legislativa y da un decreto transitorio donde da ya los lineamientos para que la misma Corte haga el procedimiento el cual va a venir a sustituir el antiguo que ya no cabía dentro del proceso. Vienen las autoridades de esa época y lo mandan a un apartado especial. Ya no le digo gaveta porque se molesta. Es un apartado especial, pero que estaban extraviados. Y se les olvida. Imagínense, hay expedientes de 1989 para acá
Pero donde se dio el caso... ¿Y de cuántos expedientes estamos hablando en términos generales? Ay, se lo voy a dar en términos generales, 3.742 y otro de 4.000, casi 5.000. Y así de poquito en poquito, que 161, que 138, 61, pero todos importantes. Yo nunca he hecho una acusación de que las personas que yo menciono, las menciono porque eran los titulares de ese momento de las instituciones. Y entonces, por eso es que usted dice, ha escuchado que soy mal querido. Sí, claro, sin duda, pienso yo, ¿no? No, es una aducción bastante lógica. Sí. Digo, me imagino que las personas que están siendo mencionadas y que salen mencionadas en estos casos, sí, pues no deben de estar muy contentas, como es natural. Pero fíjese que yo me pongo a pensar, ¿por qué se molestan si yo nunca les he dicho que ellos lo han sustraído? Yo lo que he dicho, que no se terminó el proceso, pero que encontraron dificultades o los famosos hallazgos, que es cierto. ¿De quién fue la negligencia entonces en ese momento? De las autoridades de esa época. De la Corte de Cuentas. De la Corte de Cuentas. O sea, no soy culpable yo, digo porque al final, si me hicieron una auditoría y hay observaciones y nunca me notificaron, pues obviamente, aparentemente no soy culpable en eso. Aunque muchas veces sí se daban cuenta que estaba el proceso. Ajá. Pero es que ya no era culpa de ellos si los mandan a guardar. Yo no puedo especular si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, Román. Pero lo que sí es cierto, que la población debe de saber, con esa pequeña negligencia extrema, le llamo yo, ya no van a poder recuperar, porque no fueron juzgados, 43.645.428 dólares. Es una gran cantidad. 43 millones y algo. Sí. ¿De dónde sale entonces esta cifra que reportan algunos medios de 120 millones por expedientes engavetados? Ahí vamos, es el procedimiento. Entonces, también tenemos pendientes de recuperar por la Fiscalía General de la República 40.884.642.52. Debo aclarar antes de que vayan a malinterpretar y van a creer que al fiscal actual estoy responsabilizándolo, porque yo he encontrado los documentos todavía en nuestras oficinas, pero yo asumo que le mandaron algún oficio y a raíz de ello, para no ser injusto, y como yo quiero saber la verdad, el pueblo necesita saber la verdad. Acabo de destacar una unidad para que investigue qué se hizo, si cobraron o no cobraron. Si la Fiscalía cobró o no cobró en su momento. Correcto. En caso de que la Fiscalía fue notificada en su momento, usted asume que tuvo que haber sido notificada la Fiscalía. Así es, pero es el por procedimiento de pronto, que se sigue. Correcto, pero por de pronto, yo encuentro los documentos, hay 40 millones que no sé dónde están. Paralelamente a eso, o sea que no ha sido una cosa deliberada de identificar personas, también he mandado un oficio, he ordenado un oficio al señor ministro de Hacienda, por medio del tesorero de la República, para que me informe sobre esos movimientos a partir de ahora hacia atrás. Y así voy a hacer un cruce de información. Okay. ¿Usted está rastreando la información para saber realmente? No, es que soy auditor, claro. Estoy cruzando información. Usted es especialista en eso, ¿no? Yo soy auditor. Fue auditor desde muy joven. Muy joven. Yo me gradué en la ENCO y después me hice contador público certificado y otras cositas que aprendí. Conoce muy bien esas cosas. Yo de eso he vivido toda mi vida, que a mí no me pueden engañar. Y por eso es que entiendo mi trabajo donde estoy, porque sé esa dualidad. En la mañana soy auditor y en la tarde soy juez. Entonces, está buscando esa documentación, está buscando esa información a través de esos escritos que está mandando a la Fiscalía y al tesorero, al ministro de Hacienda a través del tesorero del gobierno. ¿Y no cree usted que, además de ser justo, que la población sepa esa enorme cantidad? Hasta vamos con 80, luego los otros 35. Entonces, imagínese usted, es una necesidad técnica de establecer la verdad para hacer los ajustes correspondientes y para qué tener
documentos falsos? ¿Por qué tener documentos falsos no en términos así específicos? ¿Por qué voy a tener estados financieros que estén en las instituciones falseando? Claro, que no concuerdan con la realidad Pues sí, que ha pasado en las instituciones. Correcto. Y bueno, fíjese que están así que no es por viñeta ni nada como lo han tratado de dar a entender, sino que es parte de mi trabajo. Si imagínese usted, y yo qué culpa tengo, que en mi periodo estén en elecciones. Yo no tengo culpa, pero yo tengo que hacer mi trabajo y yo voy camino recto, voy. O sea, no puede esperar que pasen las elecciones para esto. No, si espero, si yo hasta junio llego. Señor Toches, usted habrá oído, ¿no? Antes, si quiere, porque vamos siguiendo muy bien este proceso, me gusta mucho cuando dice, va explicando paso por paso, correcto, es que se ha formado una comisión para investigar si la Fiscalía al final cobró esa plata, que tuvo que haberla cobrado. Digo, era obligación cobrarla. Obligación. Y también el escrito que le manda el Ministerio de Hacienda. Han tratado de descalificarle a usted en varias ocasiones. Por un lado, si quiere, yo quiero aclarar en 3-4 minutos esto. Por un lado, diciendo que usted es militante de un partido político y por otro lado, diciendo que usted tenía título falso, ¿no? ¿Habrá escuchado esto también? Sí, ya me lo han dicho. Yo digo que es importante esta entrevista para preguntarle a usted esto, para que usted aclare estos puntos realmente. Con esto no quiere decir que una persona que sea militante de un partido político no tenga la capacidad para hacer una investigación y para estar al frente de una institución. Yo creo que ese es un error realmente. Yo creo que una persona, aun cuando sea militante de un partido, debe de tener la oportunidad y tiene el derecho constitucional al estar frente a una institución y comportarse como profesional realmente, ¿no? Pero bueno, los diputados lo están viendo de otra manera, algunos diputados. A ver, explíqueme esos dos puntos que le han cuestionado. Bueno, el primero, usted es testigo que una vez me invitó, ya hace tiempo, como presidente del asocio político. Ciertamente, estaba yo en otro canal. Estaba en otro canal usted. Y fui entrevistado por usted con un grupo de amigos. Yo soy el presidente del asocio político. El asocio político agrupa empresarios, profesionales con maestrías de toda naturaleza y libres pensadores. O sea que no se trata de cualquier gente que yo estoy representando. Es un asocio ciudadano. Sí, es que un asocio, le damos asocio político porque, y es la ignorancia de la gente, no toda la gente, sino que la que me quiere hacer daño. Lo que pasa es que el asocio, nos reunimos un buen grupo de empresarios y profesionales, como que le acabo de mencionar, es más, de distintas ideologías. Yo ya no pertenecía a la democracia cristiana porque el año 2000 dejé de ser militante de la democracia cristiana. Yo tengo constancia de eso. Pero cuando yo llego a suscribir, porque yo he suscrito una alianza en ocasión de las elecciones, cuando llega el actual señor presidente de la República. Una alianza que le han hecho varios, inclusive un candidato a vicepresidente. Pertenece también a una asociación ciudadana. Entonces, cuando yo suscribo con ellos, suscribo en nombre y representación de un grupo. Es más, nos constituimos legalmente y esa es la naturaleza de hacerlo, de haberlo hecho un asocio. Usted ha escuchado los asocios mercantiles. Claro. No necesita irse a inscribir a ningún lugar, sino que es la voluntad de las partes para llegar a un fin. Y en ese sentido, me siento orgulloso porque yo soy de la clase media y nos atropellaron ciertos políticos en nuestra vida. Si no, no estuviéramos donde estamos. Pero claro, como hoy soy funcionario, eso es malo. Ya que el eje está en el ojo del huracán, ¿no? Sí, yo sé. Sí, es que yo lo sé y tienen razón, pero yo no me voy a detener por eso, Romero. Y sobre el tema del título. Fíjese, lo del título. Si usted se ha dado cuenta, ve usted los registros de mi participación. 1998 participo por primera vez aspirando a la Secretaría de los Derechos Humanos por un
votos no llegué. A ser el procurador, entonces. Sí, de los procurador. derechos Si humanos. yo nunca ando tirando para abajo. Y fíjese, después de eso, Romeo, voy a inscribirme también para ser presidente de la Corte de Cuentas. No tuve éxito. Después me fui a inscribir también a la Procuraduría de la República. No tuve éxito. Si yo estuve también inscrito y participé para aspirante a la Corte Suprema de Justicia. Ahí están los registros. Y cada vez que yo participé, Romeo, me pedían una constancia, especialmente la Fiscalía, para ver si yo reunía los requisitos o no. Acabo de entregarle a usted una constancia del 2011, reciente, en donde... ¿Qué es esta? Yo se la voy a prestar a usted para que la pueda mostrar a las cámaras, que es si le puede dar lectura no hay ningún problema. Bueno, ¿no? Que está dice muy corta. que Miguel Ángel Francia Díaz, secretario general adjunto de la Fiscalía General de la República, hace constar que se han revisado los registros que se llevan en esta institución y oficinas fiscales que la conforman, y a la fecha no existe causa pendiente en contra del licenciado Rosalío Toches Zabaleta, y para los usos que se estime conveniente, extiende, firma y sella la presenta en el Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Secretario General Adjunta, Antiguo Cucatlán, 1 de junio del año 2011. Si van para atrás todos los años van a ver. Yo participé 3 veces, me fui a escribir y siempre me pidieron esta constancia. Ya. O sea que es una forma de dañarme mi reputación. De tratar de descalificar, Descalificarme su actuación. para que yo me quede callado. Jamás. Ok. De rodillas, jamás. Nos quedamos en ese punto donde usted dice, he conformado una comisión, le he mandado a la Fiscalía para investigar y otra correspondencia girada al ministro de Hacienda a través del tesorero, ¿no? Sí, correcto. Del gobierno. Es esta plata de Rosalío, estos 120 que usted todavía dijo, me faltan explicarle el origen de 30 y algo, así literalmente se la robaron. Perdón el término crudo y duro, ¿no? Pero se la han robado así, o hay nombres y apellidos quienes pudieron haberse favorecido con esto, o simple y sencillamente algunos actuaron para favorecer a terceros. Es que fíjese que le voy a contar. Es bien difícil para mí dar una calificación de esa porque, para empezar, solo el fiscal general de la República lo puede determinar. Y dicho, entre paréntesis también, que acabo de mandar al señor fiscal general de la República un oficio entregándole los 138 expedientes y los 117 expedientes, que suman 255 expedientes, que son los primeros 22 millones, y está en manos de él si investiga o no investiga. El Ministerio Público. Correcto. Entonces, yo estoy obrando conforme a derecho, yo no puedo calificar... Esa es una obligación suya, transferir esta documentación, ¿no? Cumpliendo con la ley. Y de cualquier ciudadano tiene la obligación, cuando hay ilícitos, o la presunción de ilícitos, mejor, hacerlo saber al señor fiscal. Y yo, como funcionario, que me doy cuenta de lo que está pasando, no solo porque se dejaron de pagar eso, sino que las actuaciones, que por qué lo hicieron y quiénes lo hicieron. Y entonces ahí es donde viene quizás lo especial del asunto. Una persona no tiene nada que ver, pero si le dicen, mire, fíjese que demuestre que tantos tambos de leche, por no decir otras cosas, usted los por no decir 10 millones de dólares, digamos. Usted compró la leche y la leche ya no servía cuando usted la compró, pues, va. ¿Y yo qué voy a hacer, pues? Y no es cierto, pues. Ahora, ahí puede haber circunstancias más allá cuando se va a la investigación, y esa es la tarea del señor fiscal de la República. ¿No? Fíjese que usted acaba de utilizar un término, hace unos 10 minutos dijo, vamos a recuperar esa plata, o vamos a intentar recuperar, primero rastrearla y recuperarla. Mi pregunta es, ¿se puede recuperar una plata de casos que ya han prescrito? No. Los 43.645.428 jamás. Ya no se pueden recuperar. Jamás. Y entonces, ¿en qué quedamos?
y yo no voy a decir qué ministerio fue o qué funcionario estaba. Yo no he hecho una acusación. Pero solito no fue eso posible que resultara eso. Claro. Hay un principio básico, no hay deudor sin acreedor por igual cantidad. Principio básico de contabilidad. O sea, que si existía el dinero y se invirtió, ¿dónde está lo que se invirtió? La inversión, sí. Y si no está... Tiene que haber documentos para esa inversión. Correcto. Entonces... ¿Qué sería el respaldo de los funcionarios? Y es que es cierto, tiene razón, o sea, no se acusa, digamos, particularmente a funcionarios, sino se está auditando las administraciones que se dieron en ese momento. Pues obviamente cuando usted ha atacado dice, bueno, en esa época, en esa administración, durante este periodo, durante este gobierno, el nombre del funcionario era tal, ¿no? Es que es lógico. Así es la cosa. Es cuando usted va a demandar a una persona que fue hace 5 años, fue el representante legal, y resulta que ahora es otra persona. La sociedad es una ficción legal, no tiene hueso, no tiene carne, pero tiene que tener un representante legal y puede ser yo ahora. Y me vienen a demandar a mí, pero vienen a demandar a la sociedad por actuaciones que se dieron en un momento determinado. Por eso es que la ley, y especialmente la penal, establece primeramente el grado de participación. Importante la participación para que pueda usted identificar la responsabilidad individual. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo no me puedo arriesgar a decirle, él fue ahora, que hay responsabilidades. Si las hay. Eso ya lo lleva la Fiscalía. Eso, la Fiscalía. Que yo diga que ellos fueron los responsables, no puedo arriesgarme, porque son presunciones, y yo como contador y como abogado, bueno, como abogado sí las presunciones hasta las inventamos los abogados, pero como contador público y como funcionario soy responsable. Bueno, usted lo que está haciendo, diciendo, mire, estos reparos y observaciones y reparos que tuvieron en su momento estas administraciones no fueron desvanecidos y el reparo es por tanto, ¿no? Correcto. Y eso usted tiene toda la razón. Al final un proceso deberá determinar si fueron desvanecidos, si se recuperó ese dinero en esa administración de la Fiscalía. Correcto. Y se molestan, y entonces viene bien, se molestan. Y bueno, ¿y qué quieren? Que les aplauda. No, ¿y qué quieren? Que la población les aplauda, digo yo. Pues sí, entonces, realmente, mire, si nadie se va a sentir ofendido, si no va a salir nadie afectado ante la imposibilidad legal. ¿Y qué pues? Solo lo que quiere es poder recuperar alguna plata de esto. Mire, tal vez por educación lo estoy haciendo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, ha pasado tantos años. Sí, tiene razón. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, mire, vamos a hablar de algunos casos puntuales, tal vez, ¿no? De los que se dieron a conocer en la conferencia del día de ayer. Jueves se dieron a conocer estos casos, más pues expedientes engavetados de parte de la Fiscalía. Es que no le he hablado de los otros 35 millones. Falta todavía hablar de los otros 35 millones. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso conversando esta mañana con don Rosalío Toches Zabaleta, presidente de la Corte de Cuentas de la República de nuestro país, hablando sobre estos expedientes, más expedientes que han sido encontrados. Mire, voy a leerle algunos, ¿no? Algunas instituciones las cuales en su momento fueron observadas o fueron auditadas y nunca fueron notificadas de este proceso. Entidad Ministerio de Obras Públicas, Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano o Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, tipo de auditoría, gasto de gestión, periodo 2011, monto cuestionado 4.627.000. Funcionario cuestionado, lo estoy diciendo porque esto es del dominio público ya en los medios de comunicación, José Ángel Quirós. Entidad Ministerio de Obras Públicas, lo mismo, ¿no? El mismo periodo, el periodo 1999, monto cuestionado $182.000. Funcionario, el mismo José Ángel Quirós. Ministerio de Obras Públicas también, donde se cuestiona a otro funcionario, José René Alvarado, que era coordinador financiero. Este es un monto de 1.162.977.14 centavos. Y así sucesivamente, Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, tipo de auditoría, cuenta corriente, periodo 1997-2001, monto cuestionado $396.000.
Funcionaria cuestionada, la alcaldesa Milagro Navas. Entidad, Ministerio de Salud. En ese entonces el responsable era el doctor José Francisco López Bertrán, por un monto de 2.545.365.61 centavos. Este es un periodo, el periodo no está determinado, por lo menos este documento, este periódico de donde estoy sacando la información no lo reporta, pero y se suman otros casos más a Ana Vilma de Escobar, casos, más de los que ya se había reportado la Corte de Cuentas, por 374.965, por 11.444.466.26 y así sucesivamente durante la administración de Ana Vilma de Escobar. Estos son los casos. Yo le hacía una pregunta a usted, presidente, le preguntaba si estos casos, cómo se puede recuperar esta plata. Hay que decir que administrativamente y jurisdiccionalmente estos casos han prescrito desde el 2003, o todos los casos más bien han prescrito, ¿no? Pero aquí se configura el delito de peculado, que es un delito que prescribe hasta los 15 años. Por lo tanto, sí, el fiscal general o cualquier institución que haga una investigación, que tiene que ser la fiscalía obviamente, sí puede alcanzar todavía estos casos, sí puede todavía investigar estos casos haciendo uso de la ley mediante este delito que se configura como peculado, que es el delito de favorecer o hacer acciones para favorecer a terceros, que es el mismo delito que de alguna manera utilizó el fiscal general en el caso CELENEL. Bueno, si usted quiere, entramos al tema que me decía, mire, falta que le explique los 30 y algo millones, ¿no? 35 millones. 35, sí, que completan al final los 120 millones por expedientes engavetados que usted dio a conocer ahora. Vale. Estos están asignados en la Cámara Segunda Instancia, donde estamos nosotros, donde está el presidente, el primero y el segundo magistrado. Estoy hablando de épocas anteriores. Ahí encontramos, ¿se acuerda usted que he manifestado que encontramos 1.249 expedientes, de lo que nosotros les hemos dado movimiento y que estaban ahí estancados? Son por un monto de 35.764.957.13. Entonces, aunque están algunos activos, algunos casos activos, casi, yo les he dado movimiento con mis compañeros, le hemos dado movimiento, porque se acuerda que yo dije, bueno, me dijeron que porque había un poquito, que había otro, un día una vez por todas dije, bueno, entrémosle, hagamos un solo inventario y ver dónde están. Los establecimos, lo hemos cuantificado, pero yo sé que la mayor parte se van a perder. Ya pasaron más del tiempo de los 5 años y muchos con defectos. Pero como hay que seguir con el procedimiento, y considero que van a llevar la misma suerte de no recuperarse ese dinero. Fíjese, yo llegaba a la conclusión que si bien es cierto, esto es más enunciativo, los 120 millones que acabo de mencionar, que acabo de detallar, quizás lo más provechoso será el sistema de control interno que nosotros estamos fortaleciendo para que no vuelva a suceder. Bueno, decirle que estamos trabajando en el control previo en línea, la consulta en línea. No vamos a esperar 3 años para ver si un contrato está bueno o está malo, si le faltan requisitos o no. Entonces, con eso vamos a superar grandemente para no volver a ese pasado dudoso. Pero bien, ya nos enfrentamos a la verdad y falta todavía más. Sí, falta todavía como 3.000 expedientes que estaban en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, que no les gusta que yo diga, pero ahí estaban perdidos. Era grande la gaveta, ¿no? Muy grande, muy grande. Creo que hay más, que van a armar. Yo necesito tiempo para depurar.
Y yo sé que tengo muy poco tiempo. ¿Está siendo presionado usted, don Rosalío? Se lo tengo que preguntar porque Pues, no es una labor muy fácil esta. Es lo mismo que le puedo preguntar yo al fiscal general, una persona que ha demostrado, bueno, por lo menos en nuestra apreciación, sí, le está comenzando a dar un giro, digamos, a algunas investigaciones importantes. bueno, se refiere al señor fiscal de la República, pues realmente le está haciendo un trabajo, pues, loable. Cuando yo menciono que he hecho estoy haciendo una auditoría ahí, no es contra él, es para atrás, ejercicios anteriores, porque vienen arrastrando y acumulando. Pero de una vez... ¿Se lo ha solicitado el fiscal o usted de oficio no, fue...? es que es parte de mi trabajo. Es parte una de mi auditoría en la Fiscalía General. Sí, o sea, más que todo en esa área, ellos tienen información. Es más, ya están ellos intercambiando porque también están interesados en depurar. Claro. Entonces, pero ¿qué va a ganar nuestro país? Esa es una pregunta, ¿qué va a ganar este país? Porque la pregunta lógica, qué bueno que tocó eso, yo la tenía anotada. ¿Qué caso tiene? Es lo que se puede estar preguntando allá, perdón, una señora que nos está viendo allá por Soyapango, sí, que nos está viendo allá por Chirilagua, San Miguel, y de repente dice, mire qué interesante, se han perdido 190 millones de dólares, pero la pregunta es, ¿qué caso tiene que se esté investigando, que se esté diciendo esto si ya no se puede recuperar? Eso creo que es muy importante aclararlo. ¿Cuál es el caso de estar hablando de esto si no se pueden recuperar la mayoría de plata, digamos? Bueno, ¿y por qué se da cuenta usted cuánto es lo que... ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? Pero si no supiera, estuviéramos a ciegas. Entonces, es la primera ganancia. La transparencia, la credibilidad de nuestro país hacia afuera. Hoy sí puedo invitar que vengan a invertir los extranjeros, porque Rosalío Toche Zabaleta, con todos sus compañeros de la Corte de Cuentas, están dispuestos a trabajar rectamente y que de tal forma que cada dinero que inviertan acá esté garantizado. ¿Usted tiene el apoyo de todos los magistrados de la Corte de Cuentas? Estamos trabajando en una forma, es que no tenemos otra forma de trabajar más que delegar ciertas funciones donde nosotros creemos que está la parte más difícil y sabiendo nosotros que solo tenemos hasta el 28 de junio y no me estoy quejando, conste, estoy diciendo que tenemos tan poco tiempo, pero nosotros vamos a dar las bases para que esto no vuelva a suceder. Se llama la eficiencia de un sistema de control interno hacia adentro y es más, nosotros estamos ya creando un sistema de control interno para las contabilidades gubernamentales para todo mundo. Lo vamos a publicar en el diario oficial para que nadie se salga. El que se sale de ahí, le pasa el tren y eso ya no importa si yo estoy o no estoy como presidente, sino que ya va a quedar establecido. Y lo más grande, la credibilidad, la transparencia. Imagínense que cuando nosotros llegamos estábamos -3 con respecto a la transparencia y hoy estamos dentro de los 20. Hay mucha gente que tanto me criticó y me ha dicho un montón de cosas, sandeces. Hoy se están retractando porque están viendo que yo estoy trabajando rectamente. No tengo otra oportunidad. Está entre las 22 instituciones más transparentes en este momento y estaba en -3. Bueno, ese es un gran avance. Claro. Hacia afuera ya pueden ir a prestar pisto con facilidad. Ya puede. Y no dicen que es el problema. Es que la inseguridad no solamente es la seguridad individual, también la seguridad jurídica, que aquí se ha trastocado también. Esto es bien interesante, porque usted me está hablando de la seguridad jurídica que se da a los inversionistas, que se da a los inversionistas internacionales y nacionales, ¿no? Pero por otro lado escuchamos el discurso de persecución política. Ojo, que esto, o sea, hay que leerlo bien. Si al final una cosa como esta, ¿cuál es el efecto que tiene? Tiene el efecto de fortalecer las instituciones, de fortalecer la democracia, tiene el efecto de crear un clima de inversión seguro o tiene el efecto, que dicen algunos, mire, de la inseguridad jurídica, de crear una persecución política, incluso han dicho algunos, ¿no?, a través de las instituciones del país. Imagínese, Rosalío Toche, ¿cómo va a perseguir políticamente a una persona? ¿Qué interés tengo? ¿Qué me garantiza a mí? ¿O qué voy a ganar? Si lo único que yo voy a ganar es la satisfacción de haberle servido a mi país y garantizarle a todos los ciudadanos de que la Corte de Cuentas garantiza
garantiza que dinero invertido va a ser bien cuidado. Y para ello hay que entrarle con determinación. Yo creo que ya es tiempo que enterremos el pasado. Mire. Pero sabiendo la verdad. Sin verdad previa no podemos construir nada. Estamos a oscuras. Hoy ya que vimos, vaya, aquí lo que hay que hacer es unos ajustillos de 120 millones y otro poquito que, no sé si pueden ser 3 veces más que esto. ¿Y qué más da? Pues? ¿Y qué nos va a hacer falta? No hace falta ya, si eso está sepultado. Si yo ahorita hay un montón de documentos que estoy enterrando, los estoy enterrando porque estaban ahí abandonados, los pobrecitos ya habían fallecido. Entonces lo que he hecho es enterrarlos. Pues. Pero antes de decir qué es lo que pasó, antes de enterrarlos. Es de justicia. Es una cuestión de transparencia, como usted dice. Sí, de transparencia, ¿me entiende? Y quizás... Bueno, yo creo que usted tiene razón, es justo que si a mí me roban $30 o $50 o $100, mire, por lo menos, si ya se murió, pues yo quisiera saber quién me los robó, ¿no? O si ya no lo pueden meter preso, pero me gustaría saber quién es el que me robó los $100, que eran míos, que es del pueblo, de alguna manera. Conste que usted me está confesando. Ahí no he dicho nada. Estoy confesando que si alguien me roba $100, pues yo digo, yo quiero saber, yo creo que es justo saber si es de justicia quien le ha quitado a uno esa plata. Mire, Romeo, esta democracia antigua que no termina de morir, ni la nueva que no queremos dejar que nazca a plenitud. Este es el momento de hacer un pacto social, pero no político, sino que un pacto de buena voluntad, así como hacen los orientales cuando tuvieron aquellas grandes dificultades y diferencias afuera, un solo objetivo: desarrollo humano y desarrollo social y económico. Eso es posible. Dicen que nosotros, y lo es, los mejores trabajadores del mundo. Y es lógico, si nosotros con tan pocas oportunidades solo nos dejan tirar un tirito y metemos gol, porque así estamos nosotros acostumbrados en nuestra formación de guerreros diarios por la sobrevivencia. Ya no hay que hablar ni apostar a la sobrevivencia, sino hay que garantizarle al humano ahora, esto una forma de vida. Este cambio, esto que usted está hablando, Roselio, porque me gusta mucho este ejemplo, ¿no? De la democracia antigua y esta democracia nueva, emergente. Aunque es democracia lo anterior, si se le puede llamar democracia, ¿no? Pero es una democracia que ya no encaja en los nuevos tiempos que estamos viviendo. Hay que revolucionar la democracia de alguna manera. Pero esto encuentra muros, paredes, encuentra dificultades, encuentra resistencia, ¿no? Yo creo que esta es una medición de alguna manera cuando emergen instituciones y funcionarios que tienen, digamos, de alguna manera que hacen un papel de transparencia, de valentía, es cuando está tratando de emerger un nuevo quizás país. Pero no es fácil, supongo yo, hacerlo, siempre va a encontrar este tipo de resistencias y de descalificaciones muchas veces. Bueno, quiero decirle que lo que le acabo de mencionar no es una cosa que yo me lo he inventado, sino que yo lo he leído en un lugar. Claro. Se dio en la Revolución Francesa, en otras cosas que siempre se ha dado. Vea, nosotros nos resistimos pero no el cambio político, que eso para vender y conseguir votos, no estoy hablando de la persona humana, que comencemos nosotros a convertirnos en personas humanas y colaborar conjuntamente, solidariamente. Yo no estoy hablando de ese tipo de politiquería, estoy hablando de alta política. ¿Cuándo vamos a comenzar a invertir en la persona humana para poder nosotros desarrollar este país y que sea grande? Porque lo puede ser. Si ya lo fue, si nosotros estamos diseñados para ser empresarios en potencia y tenemos las características, lo que pasa que aquí hay un descontrol, que hay que poner orden. Mire, yo dije cuando llegué, pensamiento y acción, lo cumplí. Hoy estoy en la otra etapa. Ley y orden. Y lo está cumpliendo según usted. Y ahorita se hará justicia. Ok, vamos a hacer de nuevo la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar, mire, quiero escuchar también su posición, señor Toche, sobre el tema Selenel. De acuerdo a la Corte de Cuentas de la República, hay elementos suficientes, esto tendrá de nuevo, ¿no?, la instancia es la Fiscalía,
pero de acuerdo a la Corte de Cuentas, si no mal entendía, hay elementos suficientes para poder terminar con ese contrato con Selenel, ¿no? Déjeme hacer la pausa y después, Sí, si he favor. dicho alguna cosa que no está dentro de lo que usted mencionó, lo aclara. Volvemos. No, no. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Algo más que se haya quedado sobre esto de los 35 restantes? De lo Que descansen en paz. Que descansen en paz. Vaya. El caso Selenel, explíquemelo, usted lo conoció, señor Toches lo conoció, digo, estando en la Corte de Cuentas. Sí. Investigó sobre esto, investigó la Corte de Cuentas y al final dijo es un contrato lesivo para los intereses del país. Yo recuerdo sus palabras cuando dijo estoy así de decir que este contrato debe de caducar. A ver, ¿qué es o cuál es el informe que usted le mandó a la Fiscalía General de la República y qué aparentemente se pretende con este informe? Bueno, en primer lugar, también me han descalificado, han dicho lo que han querido, pero es que realmente yo no tengo compromiso con ningún país del mundo, yo tengo compromiso con mi país. Primero, es nuestro país. Es mentira que un tratado está sobre la Constitución de la República cuando hay razones de Estado. ¿Cree usted que 132 millones es poco para lo bastante o poco o menos de lo que se ha invertido? Pero eso no es el caso. El caso es el siguiente, mire. La Constitución ya estableció que para otorgar una concesión tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Ahí estaban diciendo un colega suyo de que yo, pues solo falta que tire orden de captura cuando decía que le iba a pedir que lo declararan nulo de pleno derecho. Pero es que esa es la primera razón. Por esa razón, en lo que ellos andaban peleando, yo me dirigí a la Asamblea Legislativa y les hice una pregunta, que si habían aprobado alguna vez alguna concesión, y especialmente los de la CEL, y lo sometieron al Pleno. Y dijeron que no. Dijeron que nunca, y según tengo entendido, los 84 dijeron que nunca. Ese requisito básico de un contrato, un requisito básico, deviene de la Constitución de la República, no lo reúne. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, y no me quedo solo con eso, le pregunto a la CEL, le mando un oficio a la CEL, le mandé 2 porque no me quiso hacer caso el primero. En el segundo sí, creo que convenimos. Y me lo mandó y aceptó que no había pasado por la Asamblea Legislativa. Me fui a la CIGED, ellos sí fueron más expeditos. Sí, en 24 horas me lo habían dado. Solo 3 días le pedí, me hice el favor de resolverme. Preconstituir la prueba. Vaya, señor fiscal, todo el mundo me está esperando en la sala de lo constitucional, que es constitucionalista. Así como se reían de mí, hoy me río de ellos. Porque no es constitucional. Sí, ese es un problema de derecho, de pleno derecho, o sea que estamos hablando de una lesividad a la ley. Y el del contrato, pues, es una lesividad. Le falta un requisito básico y esencial. Claro. Entonces, yo lo único que hice fue informarle al señor fiscal porque yo no puedo ir a demandar, sí, pero sí tengo la capacidad por mandato de la Constitución, porque a mí me han dicho, mire, fiscalice y cuide los bienes del Estado. Entonces, ¿cómo voy a permitir que con una resolución de esa, aunque sea internacional, y si yo puedo atacar el fondo del asunto, porque una nulidad, mientras usted no la ataque, sigue viva y tiene los efectos legales. Entonces, hasta que no demuestre que es una ilegalidad. Es correcto. Entonces digo yo, señor fiscal, he recogido todas estas pruebas y aquí le traigo. Yo no lo puedo obligar a él que vaya a hacer esa demanda al contencioso administrativo.
porque ahí es donde corresponde. De la sala. De la sala de lo contencioso. La sala de lo contencioso. Correcto. Ahora. A pedir la nulidad de este contrato. Es correcto, de pleno derecho. Ya lleva la prueba preconstituida, ya la lleva en la mano. ¿Es en manos del fiscal acudir entonces? Del señor fiscal. Sí. Del señor fiscal. Yo no dudo que lo pueda hacer, o no sé. Pero él tiene la responsabilidad ciudadana y la obligación de funcionario de solicitarla. Los resultados tampoco los podemos garantizar, pero es peor que no hacer nada. A ver, ¿y qué pasaría entonces con el fallo que estableció o que emitió un tribunal internacional? Porque nunca lo alegaron. Nunca lo alegaron. Si lo hubieran alegado allá y hubieran conocido el fondo, es lógico. Porque nunca atacaron, ¿me entiende? Eso nunca lo han atacado. Entonces, allá si usted me pregunta que cómo actuó el honorable tribunal que conoció esa causa, hizo lo correcto. Si lo primero que hay que hacer es sanear, imaginen que lo declaren de pleno derecho nulo ese contrato. Todo llega al momento donde estaba. Entonces lo que procede es que se deshaga y que vayan a la asamblea a someterlo porque es lo correcto y legal. El derecho, así como se hace, se deshace. Es correcto, ¿Ya? sí. Eso procedería así en ese caso. Sí, correcto, nada más que ahora, o sea, un contrato entre las partes pueden convenir dejarlo sin efecto, Claro. pero el caso que esto ya tiene otros efectos, pero nunca se ha alegado la nulidad. ¿Y qué pierden, pues? ¿Y qué pierde? Entonces vamos a ver lo siguiente. 120 millones más 126 millones que hay que pagar de indemnización y todavía hay que aplaudirles. No. Ajá. Mañana va a ver usted los grandes despliegues. Ojalá que ya me dejen en paz a mí y que vayan ellos a pelear lo que corresponde. A mí no me interesa otra cosa más de que sea como funcionario. Y como ciudadano, yo considero que es necesario que lo sometan a ese escrutinio legal. Si un tribunal como el contencioso administrativo se pronuncia que todo está bien, bueno... Y no tendría el país por qué pagar nada a nivel internacional. Con un fallo, digamos, con una resolución de lo sumo regresar contencioso. lo que realmente han invertido. Porque esa es otra cosa, Romero. O sea que es un caso bien difícil. Sí. Y yo no me estoy metiendo en la parte penal porque esa es otra cosa que a mí ni me interesa. Es un caso bien difícil por lo que acaba de mencionar usted, porque después viene el tema de, bueno, entonces devuélvame lo que invertimos, ¿no? Correcto, pero es que yo estoy viendo... Comienzan los cálculos. Yo lo que estoy viendo desde el punto de vista legal. Los efectos no lo sabemos, pero hay que intentarlo. Pero eso no está en mis manos. Yo ya cumplí con mi deber ciudadano y mi obligación de funcionario de hacer eso. Y voy a seguir haciendo otras cositas más. Hay mucho trabajo en la Corte de Cuentas. Le pregunté, señor Toches, si había sido presionado, si en determinado momento usted se ha sentido presionado por algunos sectores o por la agenda misma que está desarrollando. Mire, yo ya lo dije. Lo que pasa es que mi voz no es tan fuerte porque hay periódicos y otros colegas suyos que, claro, contra lo que yo digo me apagan y me dicen, bueno, ahora pues ya ni soy abogado, pues solo porque estoy, y porque durante todos estos años que he sido profesional no me lo han discutido, pero hoy como soy el presidente de la Corte de Cuentas y me estoy metiendo en sus intereses, y yo que sé que son intereses de ellos, mejor que expliquen cuáles son los intereses que tienen, a mí que me dejen trabajar. Me dicen que yo tengo una agenda política. ¿Cuál agenda política? Mire, si yo no hago lo que estoy haciendo, a junio, y yo me muero, me voy a retorcer de no haber hecho nada porque no es mi naturaleza. Yo nunca me he mantenido quieto. Y los que me conocen a mí, pensamiento y acción, pero muy respetuoso sí.
Y además fuera negligente de su parte no darle trámite a estos expedientes que están engavetados. Es que es una obligación. Es una La ley se obligación. lo obliga, claro. Obliga. Bueno, si mires por sanidad financiera, los estados financieros, hoy habría que ver los estados financieros, ¿cómo es que lo han ajustado? Si los ajustaron, no sé, tantas cuentas incobrables, por ejemplo. Y no es cosa que yo tenga algo contra institución X, sino que yo le estoy dando cumplimiento realmente a un programa de auditoría que es una planificación que hacen el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces se están cumpliendo. Ahora, a mí me hacen un montón de reclamos. Tengan la certeza que yo voy con mi programita y conforme vaya llegando, yo no tengo compromisos con nadie, yo voy a darle cumplimiento, pero que yo voy a esperar a que pasen las elecciones. ¿Y por qué? Pues yo no soy candidato. Bueno, no soy candidato. Tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias, don Rosalío, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted esta mañana. Desde hace rato teníamos pendientes. Sí, de veras que sí. Tenía esa pena con usted. De venir a conversar y que nos explicara cuál es el trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la Corte de Cuentas de la República. Y en conjunto, obviamente, ¿no? Porque son las instituciones claves del Estado, la Corte de Cuentas y lo que es la Fiscalía son instituciones importantes para el tema de la transparencia en nuestro país. Gracias, don Rosalío, muy amable. Un gusto. Ha sido un honor y altamente agradecido, y que pasen un feliz día y que su teleaudiencia no se desprenda del televisor para ver a usted. Que ahí esté pendiente, ¿no? Sí, correcto. Y que tenga suerte en el trabajo que está Muchas gracias, muy fino. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM. No nos cambien. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó